Muy buenas tardes. Es un gusto el poder acompañarles nuevamente en la materia de Doctrinas Bíblicas 1. Este día vamos a compartir el tema de la soteriología que habla con relación a la salvación del hombre. Para ello voy a compartirles este material y es de la siguiente manera. Soteriología, si nosotros quisiéramos definirlo, podemos decir que es la parte de la teología sistemática que estudia la salvación a través de la obra redentora de Jesucristo. Es decir, que el medio de salvación es Jesucristo. La soteriología viene del griego soteria, que significa estar bajo, buen resguardo, salvación, liberación, pasar con seguridad. Y el término logos se refiere al estudio o tratado. El contexto de la palabra determina el sentido que le vamos a dar a nuestro término, a qué tipo de salvación se refiere. Si nosotros examinamos en Hechos 7:25, cuando Esteban está en su defensa, dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Aquí está haciendo referencia al sentido de la palabra que se refiere a libertad, salvos de la esclavitud. Luego, en el libro de los Hechos, capítulo 5, nos habla de la salvación de la soteria, salvación eterna. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. El término salvación es una salvación que Dios nos da eterna. ¿Por qué razón? Porque la salvación es un don, es un regalo. Y cuando usted entrega un regalo a una persona porque va a festejar su nacimiento, su graduación, su boda o cualquier evento social, no le dice el siguiente día, devuélvame el regalo que le di. Por lo tanto, la salvación es eterna, porque es un regalo que Dios nos da. En Hechos 27:34 nos habla que el término soteria se refiere también a salud y bienestar físico. Dice, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Este pasaje es específico en cuanto a que dice que comamos por nuestra salud, por vuestra salud. Es decir, que no vamos a comernos porque queremos, como dice una palabra común, una expresión común, porque queremos hartarnos. Porque cuando nos parece algo muy atractivo, nos gusta, se ve muy bien y huele muy bien, tenemos esa tendencia como a tener que repetirnos. Pero la Escritura nos enseña, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Hermana, podría decirme usted, este es otro contexto, de acuerdo, pero el alimento, el bienestar físico es parte también de lo que Dios ha redimido y por lo tanto nosotros debemos cuidar los alimentos que consumimos. Luego encontramos a Lucas capítulo 1, versículo del 70 al 71, cuando hace referencia a la salvación política. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. La salvación también es a nivel político. Luego nos habla de una salvación física. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La salvación física que tuvo Noé, es decir, que no fue víctima del diluvio, dice que él, o Dios más bien, lo preparó de cosas que aún no se veían. Y por lo tanto, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Luego nos habla también en cuanto a la salvación del alma y también nos habla en cuanto a la salvación eterna. Pero ¿qué incluye esta salvación?
Bueno, Dios nos rescata de un estado de perdición. ¿Por qué razón? Él dice la Escritura en el Salmo 103. El salmista David le decía a Dios: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de los beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. La salvación incluye un rescate de un estado de perdición. Podría decir alguna persona: no, fíjese que yo no estaba perdida, yo no estaba haciendo cosas malas cuando el Señor me llamó. Dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si usted no tenía algo de qué avergonzarse, a lo mejor había un problemita de autojusticia por ahí guardado y por lo tanto Dios tuvo que rescatarlo de ese estado de perdición. Luego, después de habernos rescatado, lo que hace el Señor es cambiarnos de lugar y nos transfiere a un estado de salvación, es decir, nos pone en un lugar seguro, nos santifica, nos aparta para sus propósitos y nos crea para buenas obras. La salvación se describe en la Biblia como el camino que conduce por la vida hasta la eterna comunión con Dios en el cielo. Durante nuestra estadía en esta tierra, durante este camino que vamos a llamarle vida, vamos a experimentar una serie de cosas, pero Dios nos ha transferido, Dios ha cambiado el destino eterno de cada uno de nosotros que hemos reconocido, que nos hemos arrepentido y que hemos encontrado en Jesús el Salvador y el Señor de nuestras vidas. ¿Cuáles son las etapas de la salvación? Bueno, en la etapa pasada, los creyentes recibimos el perdón. ¿Recuerdas el momento en el cual usted se acercó a Cristo, quebrantado por haber experimentado el poder de Dios? En ese momento recibimos el perdón de los pecados y fuimos salvos de la pena del pecado al momento de creer. Probablemente muchas cosas le pueden producir vergüenza, pero ahora entendemos que el Señor ha borrado nuestro pasado, ha limpiado nuestra vieja naturaleza y por lo tanto necesitamos poder avanzar hacia lo que está delante y no recordarnos todo lo que había en nuestra vida pasada. Luego entramos a la etapa presente, es decir, la salvación viene a los creyentes del hábito y dominio del pecado, llenándolo del Espíritu Santo. Es decir, nos salva a los creyentes del hábito y dominio del pecado. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer el mal. Lo dice Isaías: aprended a hacer el bien en el capítulo 1. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos habituados a hacer el mal, pero en la etapa presente salva a los creyentes del hábito y dominio del pecado. ¿De qué manera? Llenándolos del Espíritu Santo. No deja vacía la casa, es necesario llenarlo con la presencia del Espíritu Santo. Luego, la etapa futura. Esto se refiere a la liberación de la ira venidera. Hay un juicio, hay una condenación para el mundo. Por lo tanto, el Señor nos va a salvar liberándonos de esa ira que está por venir. También haciéndonos partícipes de la gloria divina, el recibimiento de un cuerpo glorificado, resucitado y transformado, y una recompensa por ser fieles vencedores. Esta salvación futura debería ser la meta de cada uno de nosotros y esforzarnos por alcanzar todos los que seguimos a Cristo. Es decir, que es muy importante esta etapa futura de salvación. No solo nos va a liberar de la ira venidera, nos va a hacer partícipes de la gloria divina, porque dice Jesús que Él nos hizo
sentar en lugares celestiales con Cristo. También vamos a recibir un cuerpo resucitado o transformado. Ese cuerpo se va a deteriorar, pero vamos a poder ser transformados para poder resistir o mantenernos en la presencia de Dios. También hay recompensa por ser fieles vencedores. Si usted cree que no ha recibido o no va a recibir recompensas por cada una de sus obras, hay por lo menos 5 coronas que se mencionan en la Escritura, en las cuales van a ser entregadas a los fieles creyentes. ¿Con qué propósito? Con el propósito de jactarnos. De ninguna manera. Esas coronas van a ser puestas a los pies de Jesucristo, quien merece toda la honra y toda la gloria. Esta salvación futura es la meta que nos esforcemos nosotros por alcanzar todos los que seguimos a Cristo. El arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento, esta palabra viene del griego metanoía, y significa un cambio de actitud, un cambio de plan, un cambio de modo de pensar. Si nosotros quisiéramos definirlo de otra manera, podríamos decir, es como hacer ajustes o será hacer cosas nuevas. Porque si usted se ha dado cuenta, en algún momento quiere arreglar un pantalón, un vestido, el trabajo ese de reacomodar esas medidas quizás es un poquito más complicado y a veces puede resultar más barato poder comprarse otra pieza. El arrepentimiento no es un remordimiento de conciencia, no es que me quebrante en el momento y después sigo haciendo lo mismo. Cuando hay arrepentimiento, hay un cambio de actitud. Cuando hay cambio de plan, quiere decir que ya no voy a continuar con el curso del plan que he estado realizando durante mucho tiempo, sino que ya existe un cambio trascendental y también hay un cambio en el modo de pensar. Y ahora no voy a pensar de acuerdo a mi experiencia, ahora no voy a pensar de acuerdo a mi preparación académica, ahora dice la Escritura que yo debo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este arrepentimiento es un cambio de mente, como le decía, no es un remordimiento, que produce un cambio de actitud. Si nosotros examináramos algunos personajes de la Escritura, vamos a identificar si ellos solamente tuvieron un remordimiento o tuvieron un cambio de actitud. Si nos vamos al libro de los Hechos en el capítulo 6, 5 o 6, no me recuerdo, cuando se habla de Ananías y Zafira, que ellos convinieron en sustraer del precio de la heredad. ¿Qué fue lo que pasó? Que el apóstol le dijo, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Si nosotros hemos sido transformados, vamos a entender que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, Dios ya lo conoce. Y si Dios ya lo conoce, por lo tanto, me va a producir vergüenza hablar algo que no es correcto. Me va a producir vergüenza decirle algo a alguien que no es cierto porque estoy mintiendo, por el hecho de que el Espíritu Santo está en mi vida. El arrepentimiento debe de ir acompañado de la conversión o un nuevo nacimiento. Una conversión o un nuevo nacimiento está mostrando obras. No solamente se trata de la confesión de fe, sino que como resultado las obras que manifieste van a dar testimonio de que realmente me he arrepentido. ¿Cuál es la importancia del arrepentimiento? Bueno, encontramos en la Escritura que Juan el Bautista comenzó su ministerio público de la misma manera que Jesús, con el llamado al arrepentimiento. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si nosotros estuviéramos en el tiempo de Juan el Bautista y nos presentáramos por primera vez a la iglesia, ¿sería atractivo que nos dijera la persona que está al frente con el micrófono, generación de víboras, quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sería grato esas palabras para nosotros y caminaríamos fácilmente al altar para recibir a Jesús? Probablemente no.
Estas palabras que aparentemente resultan o pueden parecer duras para el oído humano son palabras que están provocando o están invitando al ser humano a que pueda arrepentirse. Cuando Jesús envió a los 12, les ordenó que predicasen el arrepentimiento. Es decir, que el tema de predicación era arrepentidos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El tema de la predicación de los apóstoles fue el arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento tuvo importancia en la predicación de los apóstoles también. Se recuerdan en Hechos en 20:21 y también cuando nos habla en los capítulos 2 y 3, me parece, del libro de los Hechos, que también uno de los temas era la resurrección de Jesús, pero también llevaba como propósito que las personas se arrepintieran. Dice Hechos 2:38. Pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este texto utilizan algunas personas, algunas iglesias, para decir, ya ven, tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros examinamos también la Gran Comisión, que dice que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo fuera una persona racional y dijera, aquí está diciendo Pablo que me bautice en el nombre de Jesús, pero a este lado dice Jesucristo que debo bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién tiene más peso para mí? ¿Qué palabra tiene más peso? ¿La de Pedro o la de Jesús? Es muy común que en ocasiones se tomen frases o versículos fuera de contextos para convertirlos en pretextos. Por eso nosotros debemos de tener cuidado. Lo que más pesa en el corazón de Dios y es su deseo que todos los hombres se arrepientan. Dice la Escritura que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice 2 de Pedro 3:9, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si el hombre no hace caso al llamado de Dios al arrepentimiento, perecerá sin remedio. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Es clara la Escritura y es claro el llamado que hace al hombre para que pueda arrepentirse. ¿Cómo se produce el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento muy probablemente no podamos explicarlo cómo se produce, pero sí podemos entender que este es un don divino, es decir, viene de parte de Dios y que también fue dado a los gentiles. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, peleaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ok, esto solamente puede ser revelado por el Espíritu de Dios, porque en medio de las contiendas probablemente no entendamos por qué el Señor ha bendecido a una persona, por qué el Señor tiene un trato diferente con una persona. Esto es un don de Dios porque solo Dios conoce el genuino arrepentimiento. También, según Timoteo 2, del 1 al 2, nos enseña que somos instrumentos de Dios para darlo a conocer. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay versículos bíblicos que nos demuestran que el arrepentimiento se produce únicamente porque es un don divino. Este don divino se produce con el uso de algunos medios, es decir, siempre van a haber instrumentos que Dios va a utilizar para poder llevar al hombre al arrepentimiento. ¿Cuáles son estos medios? Uno, el Evangelio. Los avivamientos tienen lugar mayormente en tiempos de pánico. En tiempos de pandemia, ¿quién no se volvió predicador de las redes sociales? En tiempos de pandemia, cuando se sentían agobiados porque un pariente estaba enfermo, podía tener las características del coronavirus. Estos momentos de pánico lo que produjo es también avivamiento. Y creo que durante la pandemia se dieron los dos extremos. ¿Por qué razón? Porque cuando abundó, dice la Escritura que cuando abunda el pecado también sobreabunda la gracia. Y los tiempos de pandemia probablemente nos llevaron a poder ubicarnos o poder colocarnos como dos tipos de personas. Aquellas personas que cambiaban el día de culto por cualquier cosa, porque era un bautizo, porque eran unos 15 años, porque era la boda de mi mejor amiga, y faltaban al culto por cualquier excusa. Pero cuando cerraron las iglesias decían, ay, que nos hace falta congregarnos, cómo nos hace falta la casa del Señor. Y esto pudo producir también en estas personas un alejamiento total de buscar la presencia constante de Dios, o pudo producir un acercamiento genuino y tener esa sed y esa necesidad de buscar de Dios. Pero también otro medio para que una persona pueda llegar al arrepentimiento es a través de castigos. ¿Por qué razón? Castigos o disciplina. Dios nos puede llamar con cuerdas de amor, pero también dice la Escritura que Dios es fuego consumidor. Y el hecho de que por el momento a usted o a una persona que usted conozca no le pasa nada, no quiere decir que un día Dios va a tratar ese problemita que no ha podido gobernar en su vida. Y esto puede reflejarse a través de una disciplina de parte de Dios. Luego está amonestaciones también, que es otro medio, que puede ser una palabra cariñosa, una palabra suave, una palabra que lo invite y que lo motive a poder buscar a Dios, a esa persona que se ha alejado. Personalmente me cuesta a veces, sobre todo con las personas que tengo confianza, de poder suavizar esa palabra, de poder congraciarme de tal manera que no sienta que lo estoy exhortando, que no lo estoy regañando. Pero la Escritura nos enseña que nosotros debemos hacerlo de una voz, de una forma, de tal manera que podamos llevar a las personas al arrepentimiento. Nuestro ministerio es un ministerio que Dios nos ha dado, que es de reconciliación. Es decir, que nosotros debemos acercar al hombre con Dios. Ese es nuestro trabajo. Esa es la amonestación cariñosa de un hermano para traerlos de vuelta a Dios. Pero ¿qué sucede con una persona que tiene días de no llegar a la iglesia? Y probablemente en algún momento lo he usado yo también y le he dicho, vaya, ya venís del mundo, ya venís de revolcarte en el pecado. Esas no son amonestaciones cariñosas. Probablemente esa persona va a decir, no me voy a acercar, porque lo primero que van a hacer los hermanos es juzgarme. Y tampoco digo que se trata de celebrarle a una persona el hecho de que se haya alejado de Dios, pero sí hacerle énfasis que mientras hay esperanza puede haber salvación, mientras Dios nos da una oportunidad podemos acercarnos. Y no importan las cosas que hayamos hecho, Dios puede perdonarnos y Dios está interesado en que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Ninguna iglesia está llena de personas santas. Cada día nosotros necesitamos mejorar nuestro estilo de vida, necesitamos acercarnos más a Dios para que por medio de la palabra pueda hacer esa limpieza, esa purificación en nuestra vida y pueda renovar nuestro entendimiento. ¿Cuáles son los resultados del arrepentimiento en las personas? Bueno, hay gozo en el cielo. La Escritura nos enseña que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos.
También nos dice la Escritura en Lucas 15, con relación a la moneda y la oveja perdida, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. También nos dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Creo que nosotros hemos experimentado como seres humanos cuando alguien se acerca y nos pide perdón o se arrepiente de su conducta, esa gratificación interna, esa motivación que hay dentro de nosotros, probablemente no sea comparado con el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente y busca al Creador de su vida. También otro de los resultados del arrepentimiento es que hay perdón de pecados. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos, convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitamos tiempos de refrigerio. Si hay un arrepentimiento genuino, Dios va a perdonar nuestros pecados y como consecuencia vendrán tiempos de refrigerio, vendrá la recompensa de nuestra forma de actuar, vendrá la recompensa de parte de Dios y la promoción de parte de Dios. También si hay arrepentimiento, hay derramamiento del Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Queremos que Dios continúe bendiciéndonos, queremos que Dios siga dándonos dones, siga dándonos talentos. Es necesario que haya un genuino arrepentimiento. Todos los días de nuestra vida, antes de cerrar nuestros ojos, antes de iniciar nuestras labores por la mañana, es necesario también que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, para decirle Señor y para pedirle perdón al Señor por aquellas cosas que probablemente sé que tenía que hacerlas y no las hice. Como dice la Escritura, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso es parte del arrepentimiento que nosotros debemos de tener cada día, de acercarnos a Dios, porque no sabemos el día que nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a rendirle cuenta de nuestros actos. Nos vemos la próxima semana para poder finalizar con este tema y continuar con el estudio de las doctrinas. Dios les bendiga.